El tenebroso camino que recorreremos nos llevará desde la plataforma de los independientes, en donde ella se metió de manera indebida, hasta la nueva Fiscalía General de la República, donde vamos a sacar a la luz la red de contubernios que tejieron Margarita y Felipe con el equipo de Enrique Peña Nieto, incluidos los jaloneos y movimientos raros que terminaron en la renuncia del titular de la PGR, Raúl Cervantes, y del de la FEPADE, Santiago Nieto. ¿Qué orilló a Margarita a abandonar su panismo de 33 años y lanzarse por la libre? ¿Por qué no se esperó como Rafael Moreno Valle, por ejemplo? ¿Por qué se precipitó? ¿Que no habría que esperar a que Anaya se equivoque primero y luego inconformarse? México tiene otros tiempos que no son los de la dirigencia del PAN. Renuncio al PAN por las razones expuestas y porque la ley me obliga a hacerlo, incluso antes de poder conocer la forma en que se decidirá la candidatura de Acción Nacional o la del llamado Frente. De no hacerlo, quedaría impedida para participar en la contienda electoral. Para entender las extrañas decisiones de Margarita Zavala es necesario entender el manejo de los tiempos. Lo que inició como una calentura política, las redes sociales lo fueron convirtiendo en una necesidad y luego en algo que hay que conseguir de manera obligada. Efectivamente, las redes sociales se le fueron convirtiendo en una pesadilla a Enrique Peña Nieto durante su mandato, porque evolucionaron. Ningún presidente de la República había sido sometido al escrutinio y juicio de la sociedad en México como Peña Nieto. Lo han desnudado y ha batallado para digerirlo, porque el gobierno no está acostumbrado a que se le señale la corrupción y el abuso que hacen del poder. Ahora se le señala de manera inmediata y masiva. El gobierno actual no ha podido tapar el sol con un dedo como lo hacían gobiernos anteriores. Apenas hacen algo y de inmediato sale a la luz. Pero no es solo que salga a la luz. Ahora las redes sociales generan presiones que mueven a otros actores también políticos y que reaccionan y actúan en consecuencia. Casos muy claros, el fiscal carnal, Raúl Cervantes, que se iba a quedar cubriéndole la espalda al presidente y su camarilla por 9 años después que se fueran, hasta que ya todo hubiera prescrito, pero las redes sociales lo tumbaron. Eso no se había visto en México. Así que las redes fueron cerrando el margen de maniobra al gobierno y lo obligaron a cambiar su agenda. El epicentro de todo esto es Pemex. Se destapó el caso Odebrecht y los sobornos a Emilio Lozoya, que presuntamente fueron a parar a la campaña presidencial de Peña Nieto del 2012. Y todo eso es solo la punta del iceberg. Entonces el problema es que el actual gobierno no se puede ir sin resolver quién les cuide la retirada. Aquí es donde la agenda de Margarita se mezcló con la del gobierno de Peña Nieto y se contaminó, porque muchos de esos movimientos tipo Odebrecht no iniciaron en el gobierno de Peña Nieto, ya venían desde antes. Emilio Lozoya, ya en el mandato del presidente Peña, está ligado a movimientos turbios con empresas que venían desde la administración de Calderón y cuyos dueños son personas peligrosamente cercanas al expresidente. De modo tal que Peña Nieto, en su imperiosa necesidad de proteger su retirada, no puede permitir que la presidencia caiga en manos enemigas, en manos que sí lo perseguirían. Pero dada esa red de complicidades, si se hunde Peña Nieto, se hunden Calderón y Margarita. Y así fue como su agenda se contaminó. Ella está obligada a hacerle el juego al PRI para que no llegue Andrés Manuel, Ricardo Anaya o algún independiente, pero de los de verdad, no los 5 que nos quieren vender como independientes y que ninguno lo es. Entendiendo esto, queda claro por qué Margarita no podía quedarse en el PAN y jugársela, por el riesgo de no salir como elegida y luego no poder entregarle el PAN a Peña Nieto. Margarita necesitaba generarse un capital político que controlaran ella y Felipe, y la única manera era saliéndose del PAN y llevándose a tantos como pudiera. La fecha de su salida la definió el calendario del INE, porque el plazo para inscribirse como independiente cerraba a inicios de octubre. Y si ella hubiera dejado pasar la chance de hacerse pasar por independiente, entonces correría el riesgo de que todo el avance que había logrado se lo quedaría un Partido Acción Nacional que ella y Calderón ya hace mucho que no controlan. Un buen punto de partida que pudiéramos considerar son los Panama Papers y una investigación realizada por Raúl Olmos, auspiciada por Mexicanos contra la Corrupción y publicada por mis amigos de Animal Político, que nos llevará a alta mar y al petróleo. Aquí iniciaremos con un viaje en el que descubriremos muchos trucos y simulaciones. El artículo hace referencia a varias empresas de las llamadas offshore, que típicamente son negocios fantasma que solo existen en papel y que tienen sus domicilios y su dinero en Gran Caimán, en Islas Bermudas o en otros paraísos fiscales.
Días antes o muy al inicio de la administración de Felipe Calderón comenzaron a crearse ese tipo de empresas y de la noche a la mañana consiguieron contratos mega millonarios en dólares. Sus dueños eran personas con ingresos muy bajos que vivían incluso en zonas populares, en colonias de bajo nivel socioeconómico y en otros casos personas muy cercanas al expresidente Felipe Calderón. Como decíamos, solamente hay que seguir la huella del dinero. Sigamos a una de esas extrañas empresas. Se llama Sea Dragon de México. Fue creada en Campeche entre marzo y abril del 2007. A inicios de la administración de Felipe Calderón, la creó un empresario de nombre José Farrera Redondo, esposo de la actual diputada federal por ese estado, Rocío Matesanz Santamaría, del PAN. En ese 2007 ocurrieron muchas cosas. La hoy diputada Matesanz no estaba afiliada al PAN, pero ese año se afilió. Era muy amiga de Juan Camilo Muriño, ¿se acuerda de él? Era jefe de la oficina de la presidencia y después fue secretario de Gobernación con su amigo totote Felipe Calderón. Repasemos lo que ocurrió. El 15 de marzo de ese 2007, Pemex publicó la convocatoria para rentar una plataforma de perforación tipo sumergible. El contratito era por $1,000 millones. Coincidentemente, al día siguiente de la convocatoria, José Farrera comenzó los trámites de creación de Sea Dragon de México. Le tomó 1 mes y medio tener la lista y solo otro 1 mes y medio más, y Pemex ya estaba anunciando en el Diario Oficial de la Federación la adjudicación del jugoso contrato de renta de la plataforma a Sea Dragon. Claro que la empresa no tenía ni capital, ni experiencia, ni solvencia para tomar un mega contrato de esas dimensiones, y desde luego tampoco tenía plataformas, pero ya tenía un contrato multimillonario en dólares. Pero la cosa ya venía turbia desde antes, medio año atrás, cuando Calderón ya era presidente electo, pero que apenas iba a tomar el cargo el 31 de octubre del 2006, se crearon en Islas Caimán 2 empresas que presagiaban lo que venía: Sea Dragon Offshore Ltd. y Sea Dragon Consulting Services Ltd. Nótese que se llaman igualito que las que Farrera crearía en Campeche medio año después. Ahora bien, por más amigos que fueran, negocios son negocios, y más vale asegurarse. Así que 12 días antes de que entrara en vigor el mega contrato de Pemex con Sea Dragon de México, su dueño José Farrera vendió la Sea Dragon mexicana a los dueños de las 2 Sea Dragon de Islas Caimán. Es de notar que ya tenía un contrato de $1,000 millones, pero se las vendió en $50,000. Las 3 empresas siguieron haciendo movimientos raros por varios años, pero hay uno que llama de manera especial atención en relación al tema que analizamos. En febrero del 2014, ya siendo presidente de la República Enrique Peña Nieto, Sea Dragon de México volvió a conseguir otro mega contrato con Pemex, sin licitación. Ahora era por la renta de 5 plataformas durante 6 años. La suma contratada fue de $1,800 millones. Ese contrato se debería de haber concursado, pero se lo asignaron de manera directa a Sea Dragon, porque el director de Pemex defendió a capa y espada la asignación directa con el argumento de que no había otras opciones disponibles en el mercado en esas fechas, lo que desde luego era falso y no se documentó. Por lo pronto, Sea Dragon se hizo de otro mega contrato a los precios y en las condiciones que quiso, porque no tuvo competencia, no hubo concurso. Ahora, adivinen quién era el director de Pemex que se aferró a esa asignación directa. Emilio Lozoya Austin, el de los sobornos de Odebrecht. Este es uno de esos puntos en los que la corrupción de Calderón y Peña Nieto se fundieron. De ahí en adelante se tendrían que cubrir la espalda el uno al otro. Y de aquí en adelante, el epicentro de esa relación tóxica entre Margarita, Felipe, Emilio y el equipo de Enrique Peña Nieto serían Pemex, Odebrecht y la Fiscalía, que en ese entonces era Procuraduría General de la República y que sería la encargada de perseguir el caso. En el 2014, los senadores legislaron para cambiar de la PGR a la FGR, de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República. Esta nueva Fiscalía General de la República tiene 3 puestos clave, que es el fiscal general, el fiscal especial en asuntos que tienen que ver con los delitos electorales de la FEPADE y el fiscal anticorrupción. Son 3 fiscalías. El jefe es el fiscal general y las otros 2, el fiscal de la FEPADE y el fiscal anticorrupción, están debajo de él. Los 3 integran la Fiscalía General de la República. En los presuntos actos de corrupción señalados, de los 3 puestos clave de la Fiscalía que se han mencionado, 2 de ellos tendrían implicaciones serias en el tema: el fiscal general de la República y el fiscal especial en atención a delitos electorales.
El fiscal general, porque es el que tendría que perseguir los actos de corrupción como la aceptación de sobornos por futuros funcionarios y más tarde por el trato preferencial ilegal en el otorgamiento de contratos a la empresa que dio las propinas, mientras que el fiscal antidelitos electorales intervendría en lo referente a la aplicación del dinero de esos sobornos a la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña Nieto. Así que Emilio Lozoya se había convertido en uno de los puntos más importantes de enlace en la presunta corrupción entre la administración Calderón y la administración Peña Nieto. Con ese antecedente, el presidente Peña y su equipo no podían abandonar la presidencia de la República sin dejar quien les cubra la retirada. Felipe Calderón y su equipo cercano están subidos en el mismo tren y necesitan el capital político que genere Margarita para apoyar al PRI en el 2018, para que los arrope a todos. De ahí viene todo ese jaloneo por las fiscalías, porque necesitan blindarse. Las maniobras conjuntas que hicieron en las últimas semanas son más que elocuentes sobre ese contubernio, incluida la candidatura de José Antonio Meade, que coincidentemente fue secretario de Hacienda de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. La cosa fue así. Ya desde fines del 2016 el pase automático de Raúl Cervantes a la Fiscalía General se venía sobrecalentando. El senador Barbosa, que ahora es de Morena, presentó en noviembre una iniciativa para modificar el proceso de nombramiento del fiscal general para asegurarse que tuviera independencia del presidente de la República. Otro que presentaba resistencia era el senador panista Fernando Herrera, pero todo se estrellaba en la bancada del PRI y sus aliados del Verde. El mismo presidente Peña Nieto había presentado en 2016 una iniciativa en ese sentido, pero era puro teatro porque los senadores de su propio partido la mantenían en el congelador. Las fuerzas empataron y ni caminaba la reforma de Barbosa ni se le daba el pase automático a Raúl Cervantes. El asunto se fue polarizando y para agosto de 2017, después de meses de retraso, parecía que los senadores priistas habían logrado los votos suficientes para palomear el pase automático e imponer a Raúl Cervantes, pero las redes sociales entraron en escena. Los colectivos #VamosPorMás y #Fiscalía que Sirva comenzaron a meter presión y algunos senadores que no eran ni del PRI ni del Verde, pero que los habían apoyado originalmente en ese tema, empezaron a titubear y el nombramiento de nuevo se aplazó. Aquí es donde, para reponer a esos titubeantes, el PRI se vio obligado a reforzarse en la Cámara de Senadores. Necesitaban mayoría simple para aprobar el pase automático de Cervantes, o sea, 50% más 1. Entonces entraron en acción los senadores calderonistas. Javier Lozano, que andaba en Puebla trabajando en la administración del gobernador José Antonio Gali, le dejó tirada la chamba y el 26 de agosto se regresó al Senado para aportarle su voto al PRI y al fiscal carnal. 3 días después, el 29 de agosto, las casi 300 organizaciones de la sociedad civil que se juntaron bajo los #VamosPorMás y Fiscalía que Sirva se reunieron al pie del Ángel de la Independencia para exigir que no se apruebe la ley secundaria que le daría el pase automático a Raúl Cervantes e hicieron la propuesta Proyecto de Dictamen Ciudadano para asegurar que el fiscal general sea autónomo. Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, Javier Lozano y otros senadores calderonistas, Roberto Gil, Ernesto Cordero, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle, votando en contra de su propio partido, el PAN, se sumaron a los senadores del PRI, del Verde, PRD y PT para nombrar a Ernesto Cordero como líder del Senado y cínicamente declararon su apoyo abierto a Raúl Cervantes, el fiscal carnal. Trataban de consumar el blindaje que Peña Nieto y Calderón necesitaban por todo el desastre de Pemex, Odebrecht, Sea Dragon y un cúmulo de empresas fantasma y de dinero desviado. El 4 de septiembre, Newsweek Noticias sacó a la luz que Raúl Cervantes era el afortunado poseedor de un Ferrari rojo de casi 4 millones de pesos y que estaba registrado en un domicilio fantasma. Las redes ardieron con la nota y Cervantes comenzó a debilitarse. Pasaron 2 días y en el Senado persistía el riesgo de que el PRI y Verde, junto con los senadores calderonistas que habían traicionado al PAN, lograran instalar al fiscal carnal. Entonces vino la respuesta de Ricardo Anaya y sus aliados, esta vez apoyados por Morena. Se manifestaron en franca oposición y paralizaron la Cámara de Diputados y secuestraron el cambio de la mesa directiva, poniendo en riesgo hasta la aprobación del presupuesto para el 2018. En el pleito entre la Cámara de Diputados y la de Senadores le quedó más que claro a Margarita que el control del PAN lo tiene Anaya y que ella no va a poder arrastrar al partido y servírselo a Peña Nieto. El 12 de octubre los senadores que habían votado en contra de su partido y que buscaban el pase automático al fiscal carnal se autonombraron los senadores rebeldes del PAN. Este grupo sí siguió a Margarita, aunque sin renunciar al PAN. Por cierto, que apenas inició su falsa carrera de independiente y Margarita despidió a su coordinadora de pre-campaña, Fernanda Caso Prado, una aguerrida de las fuerzas juveniles del PAN, y le dio el encargo a Fausto Barajas Cummins, súper amigo de Luis Videgaray y de quién más creen, de José Antonio Meade.
Resulta que los tres fueron compañeros de estudios en el ITAM y por una enorme coincidencia también fueron compañeros y muy amigos de Ernesto Cordero en ese mismo instituto. Por si no fuera suficiente ese vínculo entre ellos, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo es prima hermana de Virginia Gómez del Campo, flamante esposa de Luis Videgaray. Como quien dice, el cielo los hace y ellos se juntan. Volviendo a la trifulca de las cámaras, ante ese escenario, con las redes sociales que ardían y las dos cámaras en conflicto, incluso una paralizada, y el tema del Ferrari rojo que seguía provocando escozor, se hizo inviable la imposición del fiscal carnal, y el 16 de octubre Raúl Cervantes renunció a la titularidad de la PGR, con lo que su pase automático se anuló. El proyecto aparentemente había fracasado, sin embargo el lobo ya había asomado las orejas y muchos se las vimos y entendimos. Margarita y sus RBD trataron con todas sus fuerzas de conseguir el pase automático del fiscal carnal. Tanto Peña Nieto y su gabinete como Calderón y su gente necesitan inmunidad, necesitan blindarse, necesitan un fiscal carnal, o en su defecto Peña Nieto necesita dejar la presidencia en manos amigas, o, para ser más preciso, en manos cómplices. Pero eso no es todo lo que hay debajo de las aguas pestilentes y turbias en las que navega la falsa independiente Margarita Zavala. El nivel de compromiso que ella y Calderón parecen tener con la presidencia actual no tiene límites. Como veíamos, debajo de la Fiscalía General está la FEPADE y la Fiscalía Anticorrupción. Resulta que Santiago Nieto, que era entonces el titular de la FEPADE, de repente se convirtió en noticia nacional. El periódico Reforma publicó el 18 de octubre una entrevista en la que señaló que Emilio Lozoya le mandó una carta en la que lo presionaba para que dejara de investigarlo por el caso de Brecht y los 10 millones de dólares de los que presuntamente una parte fue a parar a la campaña de Enrique Peña Nieto del 2012, lo que habría constituido un delito electoral. Decía el Reforma que Lozoya lo presionó para que declarara públicamente su inocencia e incluso le ofreciera una disculpa. 2 días después, el titular sustituto de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que reemplazaba a Raúl Cervantes, lo despidió que por haber faltado al código de ética de la institución y haber revelado información confidencial del caso. Primero que nada, ni se comprobaron las presiones, ni tampoco que hubiera revelado nada indebido. Segundo, todo fue un montaje que aparentemente se salió de control cuando los medios comenzaron a ventilar que Santiago Nieto no era lo autónomo ni lo independiente que se requería para el cargo, porque resultó que antes de ser fiscal de la FEPADE había sido asesor jurídico del PRD. El caso es que lo corrieron, y tras armar un escándalo y hasta pedir el apoyo del Senado de la República, finalmente de repente dijo que no, que ya no quería el puesto, que no había las condiciones apropiadas. En fin, ya no volvió. Una cosa es clara, Peña Nieto y su equipo necesitan a un titular de la FEPADE 200% seguro y amarrado. Y como esta historia sigue, Felipe y Margarita siguen con su compromiso y amarrados al destino de Peña Nieto y su gabinete. El 16 de noviembre, el Senado abrió la convocatoria para el que quisiera suplir a Santiago Nieto. Y el 17, los senadores calderonistas rebeldes del PAN otra vez volvieron a votar en contra de su partido y en contra de las exigencias de la sociedad civil, apoyando a los senadores del PRI y Verde para eliminar el requisito que decía que el fiscal antidelitos electorales no debería de tener nexos partidistas. Así el grupo de Margarita le sigue pavimentando a Emilio Lozoya y al equipo de Peña Nieto la salida para que nadie les cause problemas con el detallito del dinero de Odebrecht que fue a dar a la campaña del 2012. Con ese pequeño empujoncito la mesa quedó servida y aquí la cosa se acabó de enturbiar, porque el PRI logró sacar como nuevo titular de la FEPADE a Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, identificado plenamente como uno de los principales artífices para darle carpetazo al viejo tema del Pemex Gate, del que increíblemente salió ileso Romero Deschamps, a pesar de haber desviado más de 600 millones de pesos a la campaña fallida de La Bastida en el año 2000. De esos más de 600 millones, 500 quedaron plenamente comprobados. Y fue Héctor Marcos uno de los factores decisivos para darle carpetazo y que saliera bien librado Deschamps. Así que por fin comenzó a formarse el blindaje que el presidente, su equipo y los Calderón necesitan para el caso en el que pierdan el control del poder. Tan pronto como eso ocurrió, los senadores calderonistas ahora ya pueden comenzar a salir del closet, y el primero en brincar fue Javier Lozano, que el 9 de enero también presentó su renuncia al PAN para de inmediato irse a apoyar la campaña de José Antonio Meade. Así irán saliendo uno a uno, hasta que le toque el turno a ella y se descubra la oscura trama de la Margarita.